Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a este 30º domingo del tiempo ordinario, domingo en el cual también concluimos este mes dedicado a la familia. Hemos orado por nuestras familias para que el vínculo de amor cristiano fortalezca nuestras relaciones familiares. Ven Espíritu de santidad, ven Espíritu de luz. Señor Jesús, envía tu Espíritu para que Él nos ayude a leer la Biblia en el mismo modo con el cual tú has leído a los discípulos en el camino de Emaús. Con la luz de tu palabra escrita en la Biblia, tú les ayudaste a descubrir la presencia de Dios en los acontecimientos dolorosos de tu condena y muerte. Así la cruz, que parecía ser el final de toda esperanza, apareció para ellos como fuente de vida y resurrección. Crea en nosotros el silencio para escuchar tu voz en la creación y en la escritura, en los acontecimientos y en las personas, sobre todo en los pobres y en los que sufren. Tu palabra nos oriente a fin de que también nosotros, como los discípulos de Emaús, podamos experimentar la fuerza de tu resurrección y testimoniar a los otros que tú estás vivo en medio de nosotros como fuente de fraternidad, de justicia y de paz. Te lo pedimos a ti, Jesús, Hijo de María, que nos has revelado al Padre y enviado tu Espíritu. Amén. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando los fariseos se enteraron de que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron con él. Y uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. ¿A dónde podría ir lejos de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Queridos hermanos y hermanas, hemos escuchado el Evangelio según San Mateo, correspondiente a este domingo 30º del tiempo ordinario. Hemos escuchado el capítulo 22, versículos del 34 al 40, donde se nos presenta esta disputa entre Jesús y los fariseos. Un doctor de la ley se le acerca a Jesús y le hace la siguiente pregunta: Maestro, ¿cuál es el más grande mandamiento de la ley? Jesús le responde: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Nos corresponde entonces a nosotros descubrir el mensaje de Jesús en esta respuesta que Él da al doctor de la ley. Sabemos que en esta respuesta que Jesús da al doctor de la ley se unen dos textos. El texto de Deuteronomio capítulo 6 versículos del 4 al 5, donde dice el texto sagrado: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el texto de Levítico capítulo 19 versículo 18: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Debemos de recordar que en el pensamiento judío, prójimo significa de la misma raza. Ese amor necesario a Dios, que es expresión de la identidad a partir de la alianza, necesariamente debe manifestarse también en el prójimo, es decir, aquel que comparte la misma condición
de raza, aquel que pertenece al pueblo de Israel. Lógicamente, el concepto de prójimo tendrá una maduración ulterior en la predicación y en la praxis de nuestro Señor Jesucristo. Esta respuesta que Jesús da al doctor de la ley es una respuesta innovadora, pero también profética. Sorprende cómo Jesús afirma con toda seguridad que no hay preceptos como estos, porque en ellos se apoya toda la ley y los profetas. Lo que podemos llamar la experiencia del amor no es distinta, aunque sean distintos los objetos o las personas amadas. Lo que le da gloria a Dios es que amemos al hombre como lo amamos a Él. Tendríamos que decir que no es posible amar a Dios más que al hombre. El amor al prójimo está en el hecho de que el prójimo es hijo de Dios, creado a imagen y semejanza de Dios. Y mi amor al prójimo parte del hecho que también yo me reconozco como hijo de Dios y le reconozco a Él como hijo de Dios. Al hablar acerca de este tema del amor y la identidad que da al cristiano, debemos de recordar la idea del autor de la primera carta del apóstol San Juan en el capítulo 4, donde se plantea la identidad cristiana del amor. Si Dios nos ha amado, entonces no se dice que debemos amarlo a Él, sino que debemos amarnos los unos a los otros. Por lo tanto, la praxis evangelizadora de Jesús nos descubre un Dios nuevo y a la vez nos descubre un hombre nuevo. Esta frontalidad nos expresa pues que evangelizar es humanizar en todos los órdenes y en todas las perspectivas. Jesús hizo coincidir con su evangelización la gloria de Dios y la del hombre. La insistencia actual en lo que es la humanización a partir del Evangelio no significa caer en la tentación del antropocentrismo, el hombre enamorado de sí mismo, sino de que está aquí la esencia de la fe y de la identidad cristiana. Es decir, que en el Nuevo Testamento siempre hay riquezas espirituales, vivenciales para el hombre que todavía no hemos descubierto. El Evangelio que hemos escuchado el día de hoy nos debe hacer recordar que estos dos objetos de nuestro amor, Dios y el prójimo, están para conducirnos a la totalidad de lo que es la experiencia del amor. Que el Espíritu Santo nos haga descubrir siempre la presencia de Cristo Salvador en el prójimo, aquel que nos rodea, aquel que también se convierte en medio, en causa de nuestra salvación. Solo Dios en tus atrios, Señor. Jesús, María y José, en ustedes contemplamos el esplendor del verdadero amor. A ustedes, confiados, nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división. Que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchen, acojan nuestras súplicas. Amén. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte. Queridos hermanos y hermanas, queremos dejar dos preguntas con el deseo de que nos ayuden en nuestra reflexión ulterior. La primera es, ¿Dios, que es amor, relación, nos hace crecer en humanidad? Y la segunda es, ¿se hace vida en nosotros el amor al prójimo? Un gusto haberles encontrado en este nuestro espacio de Lección Divina, siempre con el deseo de que sea de mucho provecho en nuestra vida espiritual. El Señor esté con ustedes.
y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Tengan todos un buen domingo. Señor, sé tú el sentido y el fondo de todo. Señor, sé tú el primero y el más importante. Sé tú la raíz de nuestras vidas. Sé tú, Señor, el amor de nuestro amor. Por sobre todas las cosas, amar